Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestras meditaciones en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos, hermanos, estudiando el capítulo 2, es la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 2. Ya llegamos, hermanos, hasta el verso 18. Y ahora vamos a meditar a partir del verso 19. Van a ser 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Del 19 al 24. Si pueden hacerlo, hermanos, les ruego ponerse en pies. Vamos a leer la palabra de Dios. Como son pocos versículos, vamos a hacerlo en forma unánime, hermanos. Comencemos en el verso 19 y dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora, Señor, y te damos muchísimas gracias por tus bendiciones, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, nos bendices. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en este culto. Gracias, Señor, también por todas las personas, hermanos, hermanas que nos miran a través de las transmisiones. Gracias, Señor. Oramos por todos y pedimos para todos tu santísima bendición en todo orden espiritual y también, Señor, en todo orden material. Oramos, Señor, por tu bendición para esta meditación. Que la guía de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Danos, Señor, pan espiritual que venga a nutrir, a alimentar, a vigorizar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y dependencia de ti, Señor. Padre, pero también que venga a alentar nuestra obediencia, que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Oro por ellos y te rogamos, Señor, que al momento de salir de este santo lugar, tú nos lleves con bien a nuestros hogares. También te ruego, mi Dios, que cuides a toda nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a los ancianos, a los niños, a los bebés, en medio de este clima tan frío. Pedimos, Señor, tu bendición y que no tengamos ninguna tragedia o algo que lamentar. Pedimos, pues, tu bendición en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen, por favor, sus lugares, amados hermanos. Dios nos usará grandemente en su obra. Es el título de este mensaje. Hermanos, Dios desea. ¿Qué desea el Señor? Usar poderosamente nuestra vida. Su vida. Eso es una verdad. ¿Dios qué? Desea usar poderosamente su vida. A veces pensamos, y esto equivocadamente, que solamente a las personas de renombre
son las que Dios utiliza en su obra. Pensamos que hombres como Billy Graham o Luis Palau, que ya están en la presencia del Señor, o quizá un poquito más atrás en el tiempo, un Guillermo Carey o un David Livingstone, son los únicos que Dios utiliza. Pero eso no es verdad. No, hermanos. Es cierto que en la Biblia encontramos nombres como Abraham, Moisés, Samuel, David o Pablo. Pero también es cierto que encontramos a muchos cuyos nombres ni siquiera se mencionan, pero que Dios usó grandemente en su obra. Por ejemplo, aquel niño que le da al Maestro, al Señor Jesucristo, sus 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Ni siquiera se nos menciona su nombre. Pero el Señor, ¿verdad?, usó lo que Él hizo para realizar un enorme, grande, maravilloso milagro, que por cierto es el único milagro, aparte de la resurrección de Cristo, el único milagro que se narra en los 4 evangelios. Bien, entonces, hermanos, Dios puede y quiere usar poderosamente nuestra vida. Hoy, aunque ya iniciamos febrero, podemos decir, hermanos, que estamos en los albores de este año 2022, ¿verdad? Así que debemos preguntarnos si Dios está usando como Él quiere, si está usando poderosamente mi vida. Debemos preguntarnos si somos actualmente ya, no un seremos, sino si somos ya en el tiempo presente esos instrumentos fieles y eficaces en las manos todopoderosas de nuestro Señor. Debemos preguntarnos si actualmente mi vida es de bendición para otras vidas. Quiero invitarles entonces a que en este pasaje veamos lo que necesitamos. ¿Qué vamos a ver? Lo que necesitamos para ser usados poderosamente por nuestro Señor. Bueno, hermanos, si tienen su Biblia abierta, Filipenses 2, el verso 19, vuelvo a leerlo, hermanos. Y al leerlo, les ruego que vean que necesitamos estar disponibles. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Estar disponibles, dispuestos, prestos, prontos, listos. ¿Sí? Disponibles. Dice el verso 19, Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, hermanos, en este momento estaba preso en Roma. Y hasta él habían llegado rumores de que había problemas de unión, o, mejor dicho, desunión. Problemas de desunión en esa amada iglesia de Filipos. Imaginen, hermanos, lo que el apóstol quería hacer. Pues él quería ir, ¿verdad? Pero estaba encadenado. De hecho, hermanos, la palabra preso significa que está encadenado o atado o amarrado
Así estaban los presos. No es como ahora que andan caminando y libres, no, estaban encadenados. Así que, hermanos, él estaba preso y quería ir, pero no podía. Entonces, hermanos, le inquietaba mucho el estado espiritual de los amados filipenses. Pero como no podía ir, necesitaba a alguien que estuviese dispuesto a ir, disponible, que quisiera ser un mensajero personal para ir a ese lugar, a Filipos, y saber el estado espiritual de los hermanos. Bueno, de todos los colaboradores del apóstol, solamente Timoteo estaba disponible, dispuesto. Pablo dice aquí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Me pregunto, ¿por qué a Timoteo? Porque siempre estaba disponible. Pablo escogió a Timoteo para este trabajo porque siempre estaba dispuesto. Siempre estaba dispuesto. Para este tiempo, hermanos, Timoteo ya tiene cerca de 10 años como colaborador del apóstol Pablo, del apóstol a los gentiles. Y en todo ese tiempo siempre estuvo listo para cumplir la tarea que le fuere asignada. No importa la naturaleza de esa asignatura. Si el apóstol le pedía escribir alguna de las epístolas, o le pedía ir de mensajero a las iglesias, o le pedía ir a las iglesias y quedarse allí y pastorearlas, iglesias como la de Éfeso, iglesias como la de Tesalónica, allí estuvo siempre listo Timoteo. Cuán bien se ha de haber sentido el anciano misionero al contar con un colaborador como este, disponible. Fíjense, de veras que se siente bien, hermanos, saber que hay alguien que está disponible. ¿Cómo se siente uno mal cuando no hay alguien? ¿Sí? Pero cuando sucede que sí, descansa uno, hermanos, de veras. Lo digo como pastor. Bueno, hermanos, así, cuán bien siente nuestro Padre Celestial, cómo se sentirá complacido al ver que todos sus hijos, tanto los adultos como los jóvenes, están siempre disponibles a sus órdenes. A sus órdenes. Así que, jóvenes que están ahora aquí en el culto, me da mucho gusto, hermanos, ver a los jóvenes aquí listos. Hermanos, la juventud es la época más espléndida para servir al Señor. El ejemplo lo tenemos en el mismo Timoteo, ¿verdad? El cual, hermanos, fue un joven que abrió la puerta de su corazón al Señor y Dios lo usó poderosamente en su obra. Jóvenes, adultos también estén siempre disponibles. Ustedes pueden ser usados por Dios, no importa la edad, aún todavía mayores de edad. Recordemos a Abraham. Fue llamado por el Señor cuando tenía 75 años. Moisés tenía 80 años
cuando Dios se le aparece en aquella zarza ardiente. Y Josué tenía 85 cuando el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. J.B. Meyer era un comentarista muy reconocido de la Biblia. Todos los seminaristas le deben mucho a este varón, J.B. Meyer, escritor de muchos libros. Es que es una predicación y no se permite, ¿sí? Gracias. Es un comentarista de la Biblia, muy reconocido. Pues todavía a sus 82 años de vida, todavía él escribe y dice, solo tengo una ambición en la vida, ser mensajero de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, no importa la edad. Hermanos, hoy tenemos muchos, iba a decir varios, pero son muchos los hogares de nuestra iglesia que necesitan ayuda espiritual. ¿Sí? He oído a hermanos que dicen, pero ¿para qué, hermanos, los invitamos si nuestro aforo es muy pequeño? Luego se llena. Y sí es cierto. Pero no tanto es porque vengan, sino porque allí en su hogar ya necesitan ayuda espiritual. Hay también hermanos adultos mayores que viven solos. Una visita, una llamada, una palabra de aliento. La pregunta es, ¿habrá hombres y mujeres disponibles? ¿Disponibles? Entonces, para que Dios nos use poderosamente en su obra, ¿qué es lo primero que necesitamos, hermanos? Estar disponibles, dispuestos. Pero también, hermanos, necesitamos estar animados, animosos, ¿verdad? Avivados. Vean el verso 20, hermanos, en su primera parte, el verso 20. Dice hasta donde dice ánimo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Entonces, hermanos, animosos. Dios nos usará si somos resueltos. Timoteo tenía una actitud decidida, un gran ánimo para servir al Señor. La pregunta es, ¿estamos nosotros también así? ¿Dispuestos, disponibles, listos, animosos? ¿Sí? Como bien lo dice el apóstol Pablo a los Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, hermanos. Romanos 12:11. Dios necesita gente de fe radiante. Necesita gente de esperanza viva. Dios necesita gente, hombres y mujeres, de gran vigor espiritual. Dios necesita, hermanos, que nosotros renovemos. Ya es tiempo de que renovemos nuestras fuerzas y la resolución de servir al Señor. Harriet Beecher Stowe escribió una novela que se llama La cabaña del tío Tom. Y esa novela solamente habla de un hombre que era esclavo. Y este hombre, hermanos, un hombre negro, ¿verdad?, de piel oscura, vivía en el sur de los Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud.
Y esa novela narra que él trabajaba de sol a sol. ¿Sí? Desde que nacía el sol hasta que se ponía el sol. Sin ninguna esperanza de vida, sin ninguna ambición, sin ninguna ilusión, sin ánimo, sin luz. Fíjense, hermanos, ¿no estaremos nosotros como este de la cabaña del tío Tom? Dejando pasar los días. No, hermanos, necesitamos renovar nuestro avivamiento, nuestro ánimo. ¿Cómo está nuestro ánimo, hermanos? Pregúntense, ¿qué necesitamos más? ¿Necesitamos desánimo o necesitamos aliento? ¿Qué necesitamos más? ¿Tristeza o gozo? Gozo, hermanos, ¿verdad? Aliento, ánimo, porque estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre, corazón contento, constituye buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces ya no va a haber ánimo. ¿Sí? Fíjense, hermanos, que ustedes saben, los huesos en su médula son los que producen los glóbulos rojos, la sangre. La sangre sirve, hermanos, para dar vida. Toda vida en su sangre está. Entonces, hermanos, son las que llevan el alimento, la sangre y también el oxígeno. Entonces, hermanos, cuando los huesos se secan, ya no producen hemoglobina. Y es cuando hay tristeza. Necesitamos, hermanos, ánimo, ánimo. ¿En qué nos especializamos nosotros? ¿En ser un buen remedio? Porque dice que el corazón alegre es buen remedio. ¿O nos especializamos en secar huesos? Porque dice que el espíritu triste seca los huesos. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Tomemos un momento para imaginarnos su rostro en este momento. ¿Cómo será? ¿Un rostro triste o un rostro radiante? Seguramente, hermanos, un rostro radiante. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como cristianos? ¿Un lúgubre crucifijo o una tumba vacía por una gloriosa resurrección? ¿Verdad? ¿Una penosa derrota o una maravillosa victoria? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como cristianos? Ahora, ¿qué es Jesucristo para nosotros? ¿Un ser fracasado o un rey todopoderoso y triunfante? Necesitamos estar animosos, hermanos, y alegres, decididos y resueltos. Dios nos usará grandemente en su obra. Bueno, hermanos, ¿qué fue lo primero que dijimos que necesitamos? Estar disponibles. ¿Y lo segundo? Estar animosos, animados. Pero también, hermanos, necesitamos tener interés por los demás. Interés por los demás. Vamos a ver el verso 20, hermanos, en su segunda parte, después de donde dice ánimo. Y que tan sinceramente se
interese por vosotros. ¿Sí? Creo que el apóstol no miente al decirnos esto de Timoteo. Sabía que él genuinamente se interesaba por los demás. La pregunta ahora es, ¿nos interesamos también nosotros? La Biblia dice en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que, hermanos, nos necesitamos, ¿verdad? Los unos a los otros. Pero no solamente nosotros necesitamos, sino también nosotros damos, ¿verdad? Los unos a los otros. En 1 Corintios 12:25 dice que Dios nos hizo así, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12:25. Hermanos, necesitamos interesarnos por nuestros hermanos. Si alguno no asiste, pues mostremos nuestro interés por él. Si le vemos desanimado, desalentado, decimos en el argot espiritual, resfriado, pues entonces asegurémosle nuestras oraciones de intercesión, hablemos con él o ella, que ellos vean que verdaderamente nos interesan como miembros de nuestra gran familia espiritual. Necesitamos aprender a servir por amor a los demás. Mayormente, dice la Escritura, a los domésticos de la fe, a la familia de la fe. Hermanos, hoy, más que nunca, en medio de esta pandemia y de tantos problemas, tenemos sobradas oportunidades. Hoy más que nunca. Cuando recién había sido nombrado presidente Abraham Lincoln, dice la anécdota que un hombre fue a buscarlo allí a la Casa Blanca, pero Lincoln no estaba allí. Y su joven hijo recibió al visitante que preguntaba por Abraham Lincoln. Le dijo, no, mi padre no está, en este momento se encuentra en la estación de ferrocarril. Allí está. Y entonces el hombre le dice, mira hijo, no conozco personalmente al presidente, no sé cómo es. ¿Cómo es él para poder reconocerlo entre la gente allí en la estación? Dice, mi padre es un hombre alto, delgado, con barba. Y si ve que está sirviendo a alguien, ese es mi padre. Servir, hermanos, servir. Hoy más que nunca necesitamos interesarnos en los demás, en todos nuestros hermanos. Sí, hermanos, en la reunión del liderazgo, pues vemos, hermanos, que pues hay muchos hermanos que ya no volvieron, ¿verdad que sí? Necesitamos interesarnos por ellos. ¿Qué podemos hacer? Además de orar, ¿qué podemos hacer? Bueno, hermanos, interés por los demás. Muy bien, disponibles. ¿Qué más? Animosos. ¿Qué más? Con interés por los demás. Pero también, hermanos, en cuarto lugar, buscar lo que es de Cristo. Para que Dios nos use poderosamente, necesitamos buscar
lo que es de Cristo. Vamos a ver, hermanos, el verso 21. Ya pasamos al verso 21. Filipenses 2, 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscar lo que es de Cristo Jesús. Es decir, hermanos, buscar asegurarnos, ¿verdad?, que lo que hagamos sea no de nosotros, muy humano, sino de Cristo. Buscar lo que es de Cristo. Fíjense, hermanos, que la mayoría de la gente busca asegurarse los bienes para propio y para su familia. Eso es lo primero que se busca, ¿verdad? Sí, el materialismo consume las almas de muchos y los cristianos no estamos exentos. En esto han caído muchos y ahora lo podemos ver en esos líderes religiosos. ¿Qué buscan ellos? Enriquecerse, ¿verdad? ¿Sí? Eso es todo lo que ellos buscan. Pero, hermanos, esa no es la voluntad de Dios. El pensar en sí mismo, hermanos, antes que en Cristo, le llaman egoísmo o egocentrismo. Y es una calamidad para el ser humano. El doctor R.G. Lee escribe, el egoísmo es la negación de Dios. Es un veneno en el jardín de la vida. El orín que corrompe las armas que deben usarse en toda batalla espiritual. Es la polilla que arruina las vestiduras de servicio, la artritis de los músculos del espíritu, el suicidio de la grandeza, la decadencia del alma, la muerte del amor. Eso es cuando uno piensa en sí mismo y no en lo que es de Cristo, hermanos. Los cristianos debemos pensar en lo que es de Cristo. El amor es de Cristo. El compartir es de Cristo. El ayudar es de Cristo. El perdonar es de Cristo. ¿Sí? El orar, interceder, es de Cristo. Hermanos, lo que es de Cristo. La Biblia dice que una de las tareas del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, pero también guiarnos para saber lo que es de Cristo. Eso dice Juan 16, del 13 al 15. Guiarnos para saber lo que es de Cristo. Así que seamos sensibles, hermanos, a la dirección del Espíritu Santo. Bien, vayamos, hermanos, a los últimos versículos de nuestro pasaje, 22, 23 y 24. Y allí, hermanos, veamos que necesitamos ser fieles. Para que Dios nos use poderosamente en su obra, necesitamos ser fieles. ¿Sí? Versos 22 al 24. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Necesitamos ser
fieles. Timoteo, hermanos, sirvió a Pablo con fidelidad. Ni una sola queja hay de él. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay exactamente 25 referencias a Timoteo. 25 referencias a Timoteo. Y todas ellas son para testificar de su integridad, de su fidelidad, de su abnegado servicio a Jesucristo. A toda prueba. En todos esos pasajes, hermanos, se dice que es fiel colaborador, fiel en el Señor, servidor de Dios, de ánimo pronto, que piensa en los demás, en lo que es de Cristo, que hace la obra de Cristo y que todos los hermanos daban buen testimonio de él. Pablo lo llama repetidamente hijo amado, verdadero hijo en la fe, amado hijo. Timoteo fue evangelista, misionero y pastor de las iglesias, dije ahorita, de Tesalónica y de Éfeso. Pablo lo incluye como coautor de las epístolas segunda a los Corintios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a Tesalonicenses y Filemón. Timoteo sirvió a Pablo aproximadamente 18 años y nunca cayó en infidelidad, mientras que otros colaboradores abandonaron al misionero, otros se rebelaron, otros se fueron al mundo y otros incluso lo atacaron. Pero Timoteo permaneció siempre fiel. Era talentoso, capacitado, probado, fiel, humilde, sin envidia. Siempre estuvo dispuesto a servir, aunque fuese de mensajero, pero sin duda se gozaba en servir al Señor. Padecía frecuentes enfermedades. Estuvo preso varias veces por predicar el Evangelio y otras veces por relacionarlo con el apóstol Pablo. Sin embargo, nunca, hermanos, nunca dio marcha atrás y nunca perdió su fidelidad. Por eso, estoy seguro que cuando el Señor lo llamó a su presencia, escuchó las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Según ese texto, hermanos, ¿qué sucede cuando uno es fiel? Bueno, 3 cosas. La primera, bien, buen siervo y fiel. Hay aprobación de Dios. ¿Están de acuerdo? Hay aprobación de Dios. La segunda, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay recompensa de Dios. ¿Verdad? Si uno es fiel, habrá recompensa de Dios. La tercera, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando uno es fiel, hay gozo en el Señor, en el corazón de Dios. Fieles, hermanos, fieles. Seamos fieles, hermanos, en nuestra fe, fieles en nuestra asistencia, fieles en nuestro servicio al Señor. Miren, hermanos, no hay obra pequeña. A veces uno piensa, bueno, es que lo que yo hago, pues, es más, nadie ni lo nota. Nadie dice nada, nadie, no. Pero hermanos, el Señor sí.
hay esta anécdota de un gran director de orquesta llamado Sir Michael Costa. Se encontraba en un ensayo de una tremenda orquesta, tremenda. Y atrás de ellos estaba un coro de 100 voces. Y todos estaban haciendo su parte. Y los coristas, ¿verdad? Con su canto y todos los instrumentos. Estaba en su apogeo. Y de pronto el director para todo y pregunta, ¿dónde está el flautín? Es que el de la flauta, hermanos, se hizo como que tocaba, pero no tocaba. Le hacía, pero no salía nada. Pero fíjense, hermanos, cómo el director supo que le faltaba el flautín. Así Dios, hermanos, se da cuenta si nosotros estamos participando o no. Dios escucha nuestra parte en su tremenda orquesta. Responderemos al desafío y estaremos entre los que Dios usa poderosamente en su obra. El Señor encamine nuestro corazón para estar siempre dispuestos para que Dios nos use grandemente en su obra. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo de meditación. Rogamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros, y que sea tu Espíritu Santo quien la aplique a cada corazón y a cada corazón según su necesidad. Señor, danos tu bendición. Te lo pedimos en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y ahora, Padre, al disponernos a retirarnos de este santo lugar, llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, y líbranos de enfermar por este clima tan frío. Rogamos, Señor, tu cuidado, tu protección divina. Perdona nuestras faltas, estamos en tus manos, pedimos tu bendición. Que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre, Padre, en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Haz que sienta tu presencia diariamente, oh Señor, que tu Espíritu me guíe por doquier. Haz que yo tu voluntad cumpla hoy con dignidad, y que sienta tu presencia, oh Señor.